Hola, ¿cómo están? Yo soy Julián Pérez. Voy a analizar con ustedes el día de hoy el dólar frente al peso colombiano. También vamos a mirar el dólar canadiense, que me parece interesante. En el dólar frente al peso colombiano, pues vamos a entrarnos un poco en detalle lo que está pasando por la parte de la pandemia, ¿no? El último informe del Ministerio de Salud y Protección Social se confirmaron 12.839 nuevos casos, 448 fallecidos, o sea, estamos en unas cifras elevadas y lo que me preocupa es la ocupación de UCI en Bogotá, ¿no? La ocupación de camas UCI superó el 90% en Bogotá y el aumento en la velocidad de contagios del virus en la ciudad han llevado a tomar nuevas determinaciones. Por esto la Alcaldía Mayor de la capital anunció nuevas medidas para enfrentar el virus. Entonces, no veo cosas positivas. Se ha hecho un mal manejo, digamos, de la pandemia en Colombia. Por la parte de las vacunas, pues no es que hayan llegado tantas, pero pues espera que el presidente Iván Duque anuncie que el gobierno pues ya aspira a tener 8 millones de vacunas aplicadas en el territorio nacional en los próximos meses. Este martes llegará, bueno, hoy llegará llegará 1 millón de vacunas de la marca Sinovac, que es la vacuna china. Entonces, ¿qué veo en el dólar frente al peso colombiano? Pues en la parte de la estructura, ya viéndolo por la parte de la estructura, por la parte fundamental no veo nada interesante, además que el próximo año hay elecciones, entonces eso va a estar, y bueno, mañana es 28 de abril, mañana van a haber algunas protestas en Colombia, y pues yo siempre veo ese riesgo de que pase lo de Chile, ¿no? Como esas protestas se vayan a un nivel extremo, pues hay riesgos. Y ya que el próximo año elecciones en Colombia, eso va a ser un show de esa parte política. No lo veo interesante. Yo sí recomiendo que tengan una moneda, puede ser hasta el dólar canadiense en vez de pesos colombianos o el dólar australiano. No confío tanto en los próximos meses en la moneda colombiana. Veo más fuerte otras. Pues, si está mejor otra, mejor esa que el peso colombiano. Para mí, ¿no? Mi opinión. Entonces, en la parte de la estructura, lo que yo veo en el peso colombiano en gráficos semanales prácticamente es una estructura alcista que pues por esa parte pues para mí favorece prácticamente a buscar compras. Sí tuvo un retroceso interesante el año pasado, pues, cuando la Fed bajó tipos de interés, todo eso. Pero pues bueno, lo que vemos ahorita en Estados Unidos es que se ha hecho un buen control, digamos, de la pandemia. Lo que sí esperamos próximamente son datos de inflación altísimos. Y en gráficos diarios, lo que veo en el dólar frente al peso colombiano, aquí se quedó trabado un poco esta gráfica, es que este año no le ha ido tan bien al peso colombiano. Volver a cargar. Vamos a ver si carga esto. Y ahorita vamos a ver el dólar frente al dólar canadiense que me parece interesante. Me parece muy interesante. Creo que lo habíamos analizado la semana pasada cuando analizamos el petróleo. Hemos dicho que pues, el petróleo podría estar interesante en compra para esa zona de los 60-61 dólares o 61-62 dólares. Y bueno, ¿qué es lo que veo en el dólar frente al peso colombiano? Ya sin gráficos diarios, pues que está formando prácticamente una estructura alcista, ¿no? Está formando una estructura alcista que pues para mí sigue también favoreciendo a compras, buscando como primer nivel, o sea, para buscar como targets estos niveles, de pronto para los que viajan, porque pues no es que este sea un par que se opere tanto. Entonces buscaría este primer nivel y estos niveles de acá. Serían como mis precios objetivos para los próximos meses, ¿no? Entonces es prácticamente la zona, que les voy a poner el precio, esta zona, que fue como el máximo que marcó a finales de marzo y a inicios de abril. Entonces aproximadamente la zona de los 3.752 pesos. Y si ya rompe esa zona, pues ya buscaría esta zona de los 3.900 pesos, que ya es con escenarios negativos. Entonces, ese es pues como mi análisis del dólar frente al peso colombiano, viéndolo desde la parte técnica, pues me parece interesante para comprar dólares en vez de pesos colombianos. También desde la parte prácticamente fundamental, que protestas mañana, que pues, no se ha hecho un buen manejo del COVID. También y es que esto afecta prácticamente la economía, ¿no? No las protestas, sino también esa reforma tributaria que también hay que analizar. Pero lo que sí veo negativo para los comerciantes son esas nuevas restricciones. Es súper negativo, ¿no? Es súper negativo y ya que pues en Colombia lo que hay es más informalidad. Entonces vemos que también como que rompe esa estructura que estaba formando bajista acá, un poco ya en gráficos, bueno, en gráficos diarios, pero digamos con una estructura tomando como base desde el año pasado, ¿no? Entonces rompe como esa estructura acá en estos niveles que pues, después se convierte como una zona como de soporte. Entonces, por el momento,
niveles es interesante, muy interesante. Y ahora sí, vamos a analizar el dólar frente al dólar canadiense, que pues es el que está interesante, ¿no? Y latinamos en el video pasado, analizando el petróleo, habíamos analizado también este, que pues, espero que vean los videos, porque si no los ven, pues... Y comenten, ¿no? Comenten de pronto qué quieren que se analice. Entonces, ¿qué me parece interesante en el UCDCAT? Y es que el Banco de Canadá se convierte en el primer banco central en dar señales de comenzar a retirar el estímulo. Entonces, este banco dijo el miércoles pasado que reduciría sus compras de deuda pública en un 25% y acelera el cronograma para un posible aumento de las tasas de interés. Entonces es algo raro, ¿no? Porque pues espera, vamos a ver qué dice la Fed esta semana. El Banco Central Europeo pues ya habló Legarda, que pues mostró, digamos, avances en la economía, pero pues no dijo nada de retirar estímulos y también como que le preguntaron de lo del Banco de Canadá y como que también pues se hizo la huevona, ¿no? Es lo que yo creo que también va a hacer Powell. Entonces, el Banco de Canadá pues dio el mayor paso hasta ahora en una economía desarrollada para reducir los niveles de estímulos monetarios de emergencia. Después de destacar una recuperación más fuerte de lo esperado de la pandemia, es que después de las bajadas es muy fácil recuperarse y además si de pronto pues tienen un buen tema de las vacunas. Los consejeros liderados por el gobernador Tick McClain dijeron la semana pasada que reducirían sus compras de deuda pública en un 25% a 3.000 millones de dólares canadienses y pues acelerarán ese cronograma para aumentar las tasas de interés. Que eso para mí es positivo para los ahorros de las personas, que bajar tipos de interés y mantenerlos así es prácticamente eh, malo para la moneda, ¿no? UCDCAT, entonces vamos a verlo. Lo habíamos analizado en Wanda la semana pasada. Vamos a ver si carga. UCDCAT. Volver a cargar. Habíamos dicho que iba a ser interesante para buscar ventas por la parte también del petróleo. Que si esperamos, pues si de pronto ya algunos están diciendo que hay una buena recuperación de la economía. UCDCAT, no, yo quiero UCDCAT. Si esperamos una buena recuperación de la economía, pues va a ser interesante pues primero para mí, para el petróleo, ¿no? Por la demanda. Entonces, este fue nuestro análisis en el video pasado de petróleo y habíamos mirado así un poco, o sea, lo miramos muy rápidamente. Nos parecía interesante esta zona, acá. Pues yo lo miré como una zona de rompimiento, que fue una zona estratégica. Y ahora, ¿qué zona estratégica me parece interesante? Entonces, pues, ¿qué pasa? No? Nos estamos entrando prácticamente en una zona de soporte, que para mí en algún momento va a romper esa zona y de pronto sí puede que el precio rebote y después la rompa. Entonces sí buscaría ahora otra nueva zona estratégica para entrar. Para mí serían estos niveles, es de acá. Entonces trataría de darle un poco de contextura al gráfico, o sea, como estructurarlo un poco. Entonces ya vimos que por la parte fundamental el Banco pues, de Canadá lo está haciendo bien, pero pues yo sí esperaría que pues subiera un poco el dólar, buscando un poco como una línea de tendencia que se podría formar mucho más pequeña y podría ser esta, ¿no? Entonces sí esperaría por acá estos niveles que concuerden también como con una zona de rompimiento pequeña, que podría ser esta zona. Entonces ese es el rango que voy a subir para buscar compras, aproximadamente entre la zona de los, esto lo voy a poner un poco más pequeño, en la zona de los 1.24600 a la zona de los 1.24400. Entonces ahí les voy a poner el texto, que zona me parece interesante. Entonces zona de venta, la zona de los 1.24600 a la zona de los 1.24500. Esto lo va a ver interesante por la parte fundamental, aunque bueno, la demanda de petróleo sí se está viendo afectada. De pronto en India, India está re mal en casos de COVID, eso se está saliendo de control, que ya algunos países le están dando ayuda. Esperamos que se mejore la situación allá porque pues sería bueno también para la economía, ¿no? Entonces, zona de venta 1.24600 a la zona de los 1.24500. Me estaría yendo con la estructura prácticamente bajista por la estructura de ventas, que es como el primer paso, a ver qué está haciendo el precio. Por la parte fundamental de ahí lo del Banco de Canadá, un poco también la demanda de petróleo. Y si esperamos que el petróleo suba, también esperamos que el dólar canadiense también mejore.
Este lo está haciendo mejor que pues, yo creo que el euro, ¿no? El euro ha estado subiendo, pero ahorita vamos a verlo. También podría ser interesante. Entonces, interesante para buscar como primeros niveles, como primer target, esta zona. Este podría ser el primer target, aproximadamente entre la zona de los 1.23840, pero ya un poco más swing, sí me gustaría que rompiera esa estructura y se fuera un poco más para abajo, ¿no? Entonces buscaría, pues, o sea, para swing buscaría la zona como de los 1.20, pero eso sí ya es para largo plazo. Pero por el momento puede ser interesante buscar la zona de los 1.23 por acá. La zona de los 1.23 a la zona de los 1.23.200. Entonces lo miraría interesante, o sea, lo miraría como por la relación de riesgo-beneficio, que si entro acá, en esa zona que sugerimos, ya puse los precios, ahí están los precios, buscaría un stop loss y lo miraría por la relación de riesgo-beneficio en la zona de los 1.25200 por acá. Bueno, la zona de los 1.25200. Y aunque bueno, aquí la relación no va a ser tan interesante. Quería que fuera un poco más interesante, pero si es swing, sí va a ser más interesante porque yo sí quiero buscar la zona de los 1.20. Veo un dólar canadiense que podría ser interesante para los próximos años. Un poco también por el Banco de Canadá, pero ya depende de las personas, ¿no? Pues el primer target puede ser este. No sería una relación tan interesante de 1 a 1.45. Después busca la zona de los 1.23 por acá. La zona de los 1.23 sería aproximadamente una relación como de, podría decirse, 1 a 1.2 y medio. Pero sí me gustaría pues, buscar niveles muy abajo, o sea, que bajara fuertemente a la zona de los 1.20, pero pues no es que vaya a pasar rápidamente. Entonces, el primer target sería este. O sea, un poco swing, pero este podría ser para un poco más en periodos cortos. Ahora, ¿qué podríamos analizar? ¿Qué podríamos analizar? Bueno, yo creo que ya es todo por hoy. Ya son 12 minutos. Un abrazo, éxitos y bendiciones. Espero que comenten qué quiere que se analice en los próximos videos, cómo les ha parecido la dinámica y que tengan un buen día.